Le queremos dar la más cordial bienvenida a Jueces y Ciudadanos, una segunda temporada de la apuesta televisiva entre UMAC TV, el canal de la Universidad de Magallanes, y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. ¿Qué buscamos? Buscamos que la comunidad de Magallanes conozca más sobre sus derechos, sobre cómo es la administración de la justicia, cuál es la labor de los tribunales y de los jueces. Como primer invitado de esta temporada, la segunda ya, tenemos en este estudio, que es un tribunal de justicia, como ustedes pueden ver, al juez del primer juzgado civil de Punta Arenas, el magistrado Guillermo Cádiz Badki. Muchas gracias por estar en este capítulo inicial. Muchas gracias a ti por la oportunidad nuevamente de estar aquí. Como una novedad dentro de esta segunda temporada, comenzaremos este programa con una cápsula introductoria de la conversación. De ser dignos. De convivir con nuestras diferencias. De cuidarnos. De ser felices. Tu derecho es una obligación. Lo primero que debemos saber es que los estados, los hombres y mujeres, hemos concluido que porque somos personas, somos libres, y todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. Los mismos derechos, la misma dignidad. El acceso a la justicia para las personas con discapacidad en general, y en mi caso, que es una discapacidad visual, es bastante complejo. En este sentido, es importante tener en cuenta que la discapacidad debe ser asumida como una cuestión de derechos humanos a nivel de la sociedad. Nuestra Constitución, de hecho, en su primer artículo, su primera frase, parte diciendo que todos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. Y en ese sentido es importante que todos los actores sociales, en especial los actores del sistema de justicia, hagan todos los esfuerzos necesarios para alejarnos de los estereotipos socialmente aceptados, las personas, entre comillas, normales, esas personas que no tienen discapacidad o que no se ven accediendo o interactuando en la sociedad en general. Hoy día también el concepto de discapacidad se ha trasladado de la persona hacia el entorno. Hoy día legalmente se considera que la persona con discapacidad, de acuerdo a los nuevos paradigmas, no es discapacitada porque tenga una deficiencia física, sino porque el entorno social no le permite interactuar o integrarse al igual que lo hace el resto de las personas. En ese caso se habla de una situación de discapacidad, pero el concepto hoy día está trasladado de la persona al entorno. La cápsula introductoria, magistrado, dejó la pregunta hecha. ¿Son eficaces los mecanismos que cuentan los jueces para la protección de los derechos de las personas con discapacidad? Mira, primero tendríamos que hacer una breve aclaración para enmarcar el punto, ya que es si los jueces pueden hacer algo. Dado que los jueces intervienen cuando hay un conflicto cuya solución requiere la intervención de los tribunales, estamos hablando de esa intervención y no otra. Es decir, el Estado tiene una serie de obligaciones para con las personas con discapacidad, para la promoción de sus derechos, pero cuando intervienen los tribunales es cuando hay conflictos específicos. Entonces, si la pregunta es, ¿tienen los tribunales herramientas eficaces para proteger los derechos de las personas con discapacidad? Habrá que estar a las leyes puntuales que consagran la solución de esos conflictos. Dentro de esta entrevista abarcaremos gran parte de las leyes que usted nos menciona. Punto 1, ¿qué entendemos por discapacidad desde el punto de vista legal? A ver, hoy día Chile, en el marco de una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que se suscribió al margen de las Naciones Unidas en el año 2006, ha adscrito a una nueva visión de la discapacidad. Y a raíz de eso se dictó la última ley que regula esta materia, que es la 20.422, y que reemplazó una anterior que teníamos nosotros del año 94. Efectivamente, al marco de esa convención, y que por lo tanto va a permear a toda nuestra legislación, se cambió la concepción de discapacidad desde un punto de vista médico de rehabilitación
por un concepto social de discapacidad. Es decir, la discapacidad se define ahora en el marco o a través de ver la relación de la persona con su ambiente, con su entorno y con el resto de las personas, y no como si fuese un problema estrictamente médico individual. Así que efectivamente la discapacidad ha cambiado en cuanto a su concepto, y hoy día tiene que ver con ciertas deficiencias físicas, mentales, sensoriales que tengan las personas, y cómo hay que eliminar los obstáculos del medio para que estas personas se puedan integrar plenamente a la vida en sociedad. Pasamos entonces desde de una mirada sanitaria, Sí. se lo podría decir desde el punto de vista, ¿cierto?, más médico, de rehabilitación, a ser un sujeto de derecho absoluto con capacidades diferentes, ¿cierto?, como se menciona en la actualidad. Efectivamente, de hecho hoy día el término correcto es personas con discapacidad, Exacto. no discapacitados como tales, ni inválidos, ni minusválidos, ni de ninguna otra denominación que tiende a ser peyorativa. Aquí me voy a tomar un poco de la abogada que tiene a cargo el programa del SENADI, Servicio Nacional de la Discapacidad, con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, en el sentido de que efectivamente el término hoy día es persona con discapacidad y no inválido, porque la persona no vale menos. Exacto. Incluso personas con capacidades especiales tampoco. No somos superhéroes nosotros versus otras personas. Son personas que tienen una disminución de ciertas capacidades, pero por eso hoy día es simplemente persona con discapacidad. Bueno, cuando cambian los fenómenos sociales y la cultura, parte por el lenguaje, por eso es tan intenso la razón y el objetivo que tiene SENADI, por ejemplo, de ir cambiando cómo nos referimos a las personas con ciertas capacidades Absolutamente, hay toda una labor de difusión muy necesaria, porque incluso uno lo ve constantemente en los medios de comunicación, cómo siguen usándose las palabras minusválido, inválido, el cartel de estacionamiento reservado para personas inválidas. Exacto. Y no es el caso. Usted nos contaba que este nuevo formato legal, la ley 20.422, ¿cierto?, nace de una mirada multinacional desde la ONU. Así es. ¿Usted cree que efectivamente la ley que nace de este acuerdo internacional está acorde a los tiempos y cómo ha ido avanzando el resto de los países, por ejemplo? No tengo claridad cómo ha ido avanzando efectivamente en el resto de los países, Ya. pero sí sé que esta ley, ese es su objetivo. Se modificó la ley 19.824, que era la ley que establecía normas para la integración social de las personas con discapacidad o la inclusión social, y hoy día es la ley que establece normas para la igualdad de oportunidades e integración social de las personas con discapacidad. Para hablar del ámbito legal donde se mueven los jueces, ¿dónde están consagrados los derechos de las personas? Usted me decía de la ley 20.422. ¿Esto es una garantía constitucional, es una ley especial? ¿Cómo podríamos determinarla? Si las personas con discapacidad se supone que son sujetos plenos de derecho, son iguales ante la ley, por de pronto. Exacto. Por lo tanto, ellos pueden recurrir cuando se violan sus derechos constitucionales, como cualquiera de nosotros, por ejemplo, al recurso de protección. De hecho, si no me equivoco, en algún minuto hubo un informe de la Corte Suprema que consideraba innecesaria en esos aspectos si no me equivoco, que era, no quiero pecar aquí de ignorante, pero me da la impresión de que era la propia ley Zamudio, la ley antidiscriminación, en el sentido que establece una acción especial de protección y para eso está el recurso de protección. Pero efectivamente hoy día existe la ley Zamudio, que es una ley que es atingente a este tema, pero en cuanto protege de toda discriminación en función de discriminación arbitraria, y una de las genéricas que se nombra es obviamente la discapacidad. Así es. Para nuestros telespectadores, uno mismo o nuestros familiares o conocidos tiene una capacidad diferente y siente vulnerados sus derechos. ¿A dónde debe acudir? A un tribunal, quiero nombrar desde lo más abstracto, ¿cierto?, a un tribunal de garantía, un tribunal civil, una corte de apelaciones. A ver, en el ámbito que estamos hablando, de la no discriminación por motivos de discapacidad, ¿Sí? significa que ninguna persona puede ser restringida, sufrir una restricción, una exclusión o una discriminación arbitraria en sus derechos a raíz de la discapacidad. Esa acción consagrada en la ley es de conocimiento, curiosamente, de los tribunales de letras, Perfecto. es decir, de los tribunales civiles. No es una acción penal, sin perjuicio que contiene una multa como sanción a la infracción,
su conocimiento y las facultades para adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho, dejar sin efecto la medida arbitraria, etcétera, corresponde a los juzgados civiles, que es una cosa curiosa, digamos. Claro. Es una acción que puede entablar la persona a través de una denuncia, incluso hasta en Carabineros, cosa que es un poco más inútil para efectos de efectividad. Lo ideal es dirigir una acción directamente, una demanda en el tribunal mismo, e incluso puede ser accionado esto a través de la misma persona o su representante, si no puede, si no está capacitada, valga la redundancia, puede darse en muchos casos que así sea, e incluso, como parecido al recurso de protección, por cualquier persona a nombre de ellos, para que el tribunal entonces conozca. Ahora, retomando el tema, ¿son efectivas las herramientas legales que tienen los jueces para proteger los derechos de las personas con discapacidad? La verdad es que la ley Zamudio ha sido criticada en este aspecto porque en el marco de la discapacidad, el ser víctima de discriminación ya está mal. Pero la ley exige que la discriminación sea, discriminación en función de la discapacidad. Sí. Pero la ley exige que la discriminación sea arbitraria y que además afecte el ejercicio de un legítimo derecho que tenga la persona discapacitada. ¿Correcto? Y además el juez tiene que sopesar, porque tiene que hacer una labor de ponderación en el sentido que también el ejercicio de otros derechos constitucionales puede llegar a justificar una discriminación. Ese ejercicio lo tiene que hacer el juez. Exacto. Y la discriminación entonces tiene que ser arbitraria, pero además inmediatamente lesionar un derecho que la persona que reclama tiene que acreditar que ha sido lesionado. Así si uno mira una serie de requisitos, si uno lo analizara con expertos, se daría cuenta que en realidad tiene una serie de falencias aún esa ley que requerirían tal vez ser estudiadas, y muestra de eso, digamos, es la poca cantidad de sentencias que tenemos desde la dictación de la ley antidiscriminación que hayan acogido acciones basadas en ella. Deben haber contados con los dedos de las manos. Sí. Quiero entrar a la denominada ley Zamudio, una ley, un cambio legal que nace de un homicidio, aparentemente, ¿cierto?, a una persona homosexual, pero termina en el Parlamento englobando todas las posibilidades de discriminación, sea por género, sea por conducta sexual, sea incluso por capacidad diferente, o por origen, ideología, etcétera. por religión, por etcétera. Cierto. ¿Qué le parece que se incluya la discapacidad, la persona con capacidad diferente en este marco legal, o cree usted que estaba ya bastante resguardado en la ley 20.422? No, yo creo que efectivamente es bueno que tengan, siempre hay que sumar más que restar. Creo que siempre será bueno que sean amparados por esta ley. Lo que pasa es que, insisto, es una ley que no es de fácil aplicación, no lo ha sido. Y tiene ciertos vacíos que los que entienden de la parte técnica por supuesto, se encuentran con que sigue existiendo ciertas trabas. Entonces, para la persona con discapacidad, que la idea es igualarla a todos nosotros y eliminarle, allanarle los obstáculos, el hecho de que sigan existiendo obstáculos es como un estigma innecesario. Si un tribunal logra identificar esta falta, identificar esta discriminación, ¿cómo se reconsidera la situación? ¿Puede haber multas? ¿Puede ser exigible que cambie la situación que provocó esta discriminación? Sí, efectivamente. ¿Qué marco legal se al existe? Juez le quedan las herramientas para restablecer el imperio del derecho y adoptar las medidas que sean necesarias para evitar esa discriminación, y sin perjuicio de ello tiene efectivamente una multa que no es menor, digamos, para sancionar. Usted no mencionaba... sí, una breve cosa. A nosotros como funcionarios públicos, la abogada que nos hizo esta charla nos hizo hincapié en una cosa muy importante. Por ejemplo, en los servicios públicos, en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos y en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, hoy día existe como causal de remoción, entre comillas, haber sido condenado por actos de discriminación con los colegas. Así como se incluyó también el acoso sexual, también está incluido el tema de la ley antidiscriminación. Perfecto. Y si una persona, un funcionario público, hiciese discriminación fundado en la discapacidad, por ejemplo, con colegas,
efectivamente podría incluso perder su trabajo. Jueces y ciudadanos, estamos ya en esta segunda temporada de este programa y conversamos con el magistrado, con el juez del primer juzgado de civil de Punta Arenas, Guillermo Cádiz Vázquez. Usted dice que ha sido difícil o con alguna complejidad la incorporación de la ley Zamudio para este mundo de las personas con capacidades diferentes, porque la sociedad está cambiando o porque faltan aspectos o precisiones legales para que la gente pueda usarla a su beneficio, porque en otros aspectos de discriminación como el género, por ejemplo, o el origen sí se ha utilizado. Yo diría que la ley en general ha tenido ciertas dificultades de aplicación, no solo para las personas con discapacidad. Cuando yo dije que hay pocas sentencias que acojan, me refiero a basados en cualquier causa de discriminación. Por lo tanto, están incorporados los discapacitados, o las personas con discapacidad, para no incurrir en lo que yo estoy diciendo, están incorporados dentro de todos los beneficiarios que no han visto tan expedita la tramitación de este tipo de causas. Cuando usted me mencionaba el procedimiento en un juzgado de letras, ¿la ley Zamudio también parte de ese origen? ¿Sí? La ley Zamudio, no sé cómo habrá sido al principio en la tramitación, pero es de competencia de los juzgados de letras, sin ninguna duda. ¿Los jueces son capacitados al respecto o no? Lo que pasa es que la ley Zamudio es del año 2000. El año pasado, sí. Ya. Yo estoy en el juzgado de letras hace 2 años y medio y no he recibido una capacitación especial sobre el tema, digamos. En general, los jueces, como estamos obligados a saber el derecho, cada vez que sale una ley nueva tenemos que estudiarla, ninguna duda, pero capacitación especial no he recibido, digamos. Perfecto. ¿Cómo se combina la labor que tienen los juzgados de primera instancia con los recursos de protección, con el rol de una corte de apelaciones dentro de un caso de discriminación en este caso? Bueno, la ley Zamudio contempla específicamente que no es admisible una acción en el marco de esa ley si previamente se ha interpuesto un recurso de protección. Y que además, si ya iniciada la acción ante el tribunal competente, se deduce un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, por ese solo hecho también se pone término a la causa que ven los tribunales civiles, digamos. Es un camino o el otro, pero no los dos paralelos. Perfecto. Hay un mundo de la capacidad diferente, ¿cierto?, que tiene que ver con lo físico, que es lo que uno generalmente piensa en un instante, pero también está la incapacidad mental o algún problema que se haya tenido, ¿cierto?, en este aspecto. ¿Cómo ve usted eso en cuanto a los derechos frente a los tribunales? Qué bueno que me hiciste esa consulta, porque ese es un tema también que es materia específica de nuestros tribunales. No sé si todo el mundo lo sabrá, pero cuando hay una persona que tiene una discapacidad mental, es lo que a nosotros los abogados nos enseñan, que es una persona susceptible de ser declarada en interdicción por demencia, que no es otra cosa que decir que esa persona no puede administrar sus bienes por sí mismo. Está en la misma situación de los disipadores, los que se gastan compulsivamente el dinero. Bueno, en el caso de los dementes existe esta figura que es la interdicción por demencia, que consiste en que, constatado el estado de discapacidad mental de una persona, se la inhabilita para administrar por sí misma sus bienes y se le nombra un curador, que en los hechos es una persona que no solo se hace cargo de sus bienes, sino que normalmente se hace cargo de ella también. Y ahí tú te das cuenta que el mundo de la discapacidad no es una cosa abstracta y ajena que está en la estratosfera, sino que todos vamos camino a eso, porque la vejez es una causal que se da todos los días, ¿no?, de discapacidad mental. El Alzheimer, que todos sabemos, aumenta nuestra expectativa de vida, vivimos más, sin embargo tenemos muchas más posibilidades de perder finalmente la lucidez, ¿no es cierto?, y dejar de ser autónomos, y vamos a caer en esta figura de la interdicción por demencia. Eso se ve en los tribunales civiles, es una cosa que es muy frecuente. Me corresponde hacer las inspecciones personales de las personas con discapacidad, así que ahí uno se da cuenta que hay muchas causales distintas. Otro ejemplo que se ponía en esta charla que se nos hizo es que cualquiera de nosotros el día de mañana puede ser discapacitado. Acabo de aclarar lo que es la discapacidad mental, todos vamos para allá, digamos, pero si sufrimos un accidente de tránsito podemos perfectamente quedar discapacitados físicamente, perder la vista, etcétera, situaciones a las que estamos expuestos cotidianamente. Y en el caso de la discapacidad mental, quisiera hacer ahí el alcance. Antiguamente,
para poder declarar esta interdicción. Y pongámonos en un caso concreto. Puse el caso de que todos vamos a quedar en algún minuto, si vivimos lo suficiente podemos llegar a quedar demente. Claro. Pero hay personas que nacen con la discapacidad mental. Por lo tanto, mientras son menores de edad, tienen per se alguien que se preocupe de ellos, que son sus padres o sus cuidadores, sus familiares. Pero cuando adquieren la mayoría de edad, por ley ya los padres no son los encargados de ellos. Entonces se requiere necesariamente esta declaración. Y estamos hablando de gente que normalmente recibe pensiones por discapacidad, y ese es el trabajo que tenemos nosotros los jueces de tribunales civiles diariamente. Y es que, cumplida la mayoría de edad, tienen que venir los padres o la persona que tiene a su cargo al discapacitado mental para que se regularice esta situación, ahora como adulto, actuando su familiar como curador de bienes. Y que por lo tanto pueda percibir esta pensión y pueda administrarla para el cuidado de esta persona. Y muchas veces se suspende. Cumplida la mayoría de edad, la institución que tiene que pagar no sigue pagando y rápidamente corren al tribunal o a la Corporación de Asistencia Judicial normalmente para que les tramiten este asunto. Y antiguamente era muy, muy engorroso. A mí me correspondió, siendo juez de familia en algún minuto, que la competencia estuvo alojada unos años en familia, conocer de esta situación. Y antes de eso era un juicio ordinario, es decir, había que entablar una demanda. La persona discapacitada, que se supone que no está en pleno uso de sus facultades, había que designarle un representante, un abogado. Se armaba un juicio contradictorio. Quien resolvía el tema de si la persona efectivamente tenía esta discapacidad mental o no, era el servicio médico legal. O sea, imaginarnos eso hoy día sería de locos, porque no dan abasto el servicio médico legal con otras pericias, y esto tenía que mandarse para allá. Pero hay una ley, que es la 18.600, que es la que establece normas para las personas con discapacidad mental, que se remite a esta ley de la discapacidad en general, y hoy día la discapacidad es declarada por los COMPIN, la Comisión de Medicina Invalidez. Sí. Ellos son los organismos que certifican la discapacidad, es un procedimiento muy ágil. Esto va al registro de discapacidad, que lo lleva al registro civil, y si la persona tiene una discapacidad mental de más de un tercio, le ponen el porcentaje 33,3, puede recurrir a un procedimiento voluntario en el Tribunal Civil, que es muy rápido y que en el fondo es constatar en los hechos lo que están diciendo. Es decir, yo me hago cargo de mi padre que está discapacitado mental, el tribunal va, lo constata y lo nombra curador. Entonces es un procedimiento que no deja a la persona en la indefensión, sino que lo que procura es darle rápidamente un representante que se haga cargo de él. Este aspecto de la ley cambia, ¿cierto?, el giro. Ya no estamos hablando de una discriminación, si estamos hablando de una pérdida de facultad de una persona, por lo tanto la justicia nombra a alguien que pueda representarla para cierto trámite. ¿Estas personas pueden ser familiares, tienen que ser profesionales? ¿Quiénes son? ¿Y cómo se fiscaliza el buen uso de esta administración? Claro, como toda situación. Hoy día no es un juicio, sino que es un procedimiento voluntario, es más expedito, como he dicho yo, es un reconocimiento de una situación de hecho, y lo normal será que los padres se hagan cargo de los hijos, cuando son estos los discapacitados mentales, como señalaba yo, por ejemplo, cumplen la mayoría de edad, los padres tienen que regularizar esto, pero también se da el caso que son los hijos que se hacen cargo de los padres. En el fondo, siempre son los familiares los que tienen la primera opción. Y si a falta de padre, son otros familiares. Yo le voy a contar que de todos los casos que yo me ha correspondido designar curador, un solo caso, efectivamente la propia Corporación de Asistencia Judicial vino a decir, mire, ese hijo que se está haciendo cargo del papá se está quedando con el dinero. Y rápidamente también se dejó sin efecto y se nombró a otra persona. Ese es un riesgo, pero efectivamente creo que es un riesgo que es más fácil de enmendar que dejar a la persona en la indefensión, insisto. En la vida jurídica, no poder valerse por sí mismo, efectivamente uno no se imagina la cantidad de dificultades que acarrea. No puede celebrar contratos, no puede administrar su dinero. Claro. Y por último, volviendo al tema original de esta conversación, ¿cierto? Un llamado a la ciudadanía que incluye, ¿cierto?, a las personas con capacidades diferentes, que los tribunales están para brindarle protección, están para defender sus derechos en cuanto a se vulneren, ¿cierto?, sobre la labor que generan tanto entes privados como entes públicos.
Para eso está la ley y para eso está el juzgado en este Sin caso. ninguna duda. El tema de la discapacidad mental, que ha sido muy específico, la gente tiene que saber que existe. Claro. Muchas veces no sabe qué hacer. Por favor, si tiene recursos, vaya directamente al tribunal con un abogado. Si no los tiene, vaya a la Corporación de Asistencia Judicial a conseguir patrocinio gratuito. En todos los casos, intente esta tramitación a través de los COMPIN, porque es un procedimiento ágil, rápido, y los jueces lo otorgan rápidamente. En el caso de la ley Zamudio, bueno, depende de nosotros también mejorarla. ¿Y cómo se mejora? Ocupándola. No dejándola ahí como declaración de intenciones. Ocúpenla. Será trabajo de nosotros los jueces tratar de buscarle un resultado útil. Guillermo Cádiz Batki, juez del primer juzgado civil de Punta Arenas, participó en el programa inaugural de la segunda temporada de Jueces y Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, pues, por la invitación. Nos encontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias.